¿Cuántos están preparados de verdad? ¿Cuántos quieren recibir la palabra? La palabra poderosa. Hoy quiero dejarles en compañía del hombre que no solamente es mi esposo, hace ya 29 años que estamos unidos, que tenemos 2 hijos y ha sido una gran bendición. Él es el apóstol de esta casa y yo quiero que usted lo reciba como es digno de recibir al que trae la palabra de Dios. Él trae algo que Dios ha puesto en su corazón y Él en esta hora quiere darle todo de sí, solo para que usted sea bendecido en este gran cierre de convención. ¡Fuego hasta los huesos! Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Cuándo ha venido a celebrar al Señor? Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? Ha resucitado. Murió hace 2000 años, pero ahora está vivo para nunca más volver a morir. Aleluya. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Es para mí un gozo muy grande, una alegría que usted no se alcanza a imaginar, ver a todos los pastores de la misión haciendo este esfuerzo anual. Y es una alegría muy grande para este servidor, una vez al año, poder congregar a todos los líderes de la misión para empoderarlos, para avanzar. Yo le dije a Yomara y al pastor, a su hijo, que el objetivo era que la misión creciera, que habían sentido que las iglesias habían llegado a un nivel de crecimiento y se quedaron allá. Y pues me hace recordar la iglesia de un chileno que no crecía, y que el hombre trataba de hacer eventos. Un día se vistió de Star Wars con una espada, con esa pinta de Jedi, para atraer gente, y nada. Otro día hizo una obra de teatro que le costó mucho dinero y la iglesia no crecía. Y él dijo: ¿qué hago entonces para que la iglesia crezca? Ah, ya sé.
voy a comprarme un perico, un loro, y le voy a enseñar versículos. Y le enseñó versículos todo un mes al loro. Y el domingo anterior de la presentación de Reverendo Pico Verde, él dijo lo siguiente: hermanos, va a llegar dentro de 8 días algo extraordinario, algo impresionante. Un loro predicador, invite gente, traiga a las personas, porque el reverendo Pico Verde se presentará dentro de 8 días. A los 8 días el pastor lo trajo a Pico Verde. Aquí está el grande, inigualable predicador perico, Pico Verde. Y la iglesia estaba llena, ahí sí se llenó. Y cogió a Pico Verde y lo puso en el púlpito. Y el perico vio tanta gente que se bloqueó, que no pudo hacer nada ni decir nada. Se quedó mudo y comenzó a caminar por el borde del púlpito todo nervioso. Y el pastor también estaba nervioso, a ver que predique, pues tantos versículos que le enseñé que predique. Y todo el mundo estaba nervioso también en la iglesia. Todos estaban sentados al filo de la silla, sudando petróleo. Y nada, pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos. Y el pastor perdió la paciencia, le dijo: tomá plumífero, tené. Y le dio un golpe y el pobre pájaro quedó en la mitad del templo. Y ahí sí habló. El pájaro levantó el ala, señaló al pastor y dijo: oremos, hermanos, el diablo está furioso. Y no solamente este pastor chileno tenía ese defecto, era chileno, sino que odiaba a los argentinos. Él decía: estos argentinos orgullosos, argentinos soberbios, cuando relampaguea creen que Dios les está sacando fotos. Y les tiraba a los argentinos. Y decía, un domingo predicaba sobre la mujer adúltera. Y trajeron a la mujer adúltera de las mechas, porque habían sorprendido que en pleno acto de adulterio, y era argentina. Otro día, el otro domingo, y Zaqueo de un árbol dijo a Jesucristo: come conmigo en la casa. Y ese era un extorsionista, ese Zaqueo era un corrupto, ese era un tremendo ladrón, porque era argentino. Al domingo siguiente, este pastor chileno le tiró a los argentinos a través del endemoniado gadareno, que el endemoniado gadareno tenía muchos demonios y que había que echarle fuera, y se resistió, y hasta que negociaron que los demonios se fueran y se metieran a los cerdos. Y era muy malo ese endemoniado porque había nacido en Argentina. Y en la iglesia había argentinos, porque Chile y Argentina son vecinos, ¿no? Y en la iglesia había argentinos, y se le quejaron al obispo, al pastor principal: pastor, obispo, ya no aguantamos. Ese pastor nos tira a nosotros los argentinos. Nos queremos ya ir a otra iglesia, pero antes de hacer esa decisión, queremos que usted hable con nuestro pastor, que no nos tenga bronca. El pastor llamó al obispo: venga, pastor, venga. Lo regañó y le dijo: nunca más hable, nunca más diga palabra argentino, nunca más diga nada de los argentinos, si no lo quito a la iglesia y pongo otro pastor, usted verá. Bueno, pastor, obispo, voy a cambiar. Y oró, y domingo siguiente dijo: bueno, hermanos, hoy voy a hablar de la traición. Y Jesucristo en la última cena dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro dijo: ¿seré yo, maestro? Y el Señor le dijo: no, a ti te falta mucho pelo para moño. Tú eres malo, no eres malo, eres muy impetuoso, pero no creo que me vayas a engañar, traicionar. Pedro, tranquilo. Tomás: ¿seré yo, maestro? Tomás: no, a ti te falta mucha fe para tomar esa decisión. Santiago se levantó: ¿seré yo, maestro? No, tú tampoco, ni tu hermano Juan, tranquilos.
Y se levantó Judas y dijo: "Che pibe, ¿seré yo?" Bueno, los que me conocen saben que los mensajes míos son así. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos me conocen los domingos y los sábados? Porque yo creo que el cristianismo no debe ser tan serio, ni debe ser tan sombrío. Entonces siempre estoy contando cosas humorísticas, y esa ha sido algo que Dios me dio. Hoy voy a hablar sobre claves del crecimiento de la iglesia. Diga conmigo: claves del crecimiento de la iglesia. El Señor, como decía la pastora Yomara, ha colocado en su libro santo señales del fin del mundo. Y ya sabemos mucho de terremotos, corrupción, SIDA, señales del fin. Para otra señal que poco se habla, y una de las señales del fin de los tiempos, es multitudes en la iglesia. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 2 dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Diga: acontecerá en los últimos tiempos. Diga conmigo: últimos tiempos. Diga aquí: últimos tiempos. Allá diga: últimos tiempos. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea que una de las señales del fin de los tiempos es que las multitudes van a correr hacia las iglesias. No lo digo yo, lo dice la Biblia, una señal. Miqueas 4, 1 al 2: acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, más alto de los collados. Correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones, dirán: venid, subamos a la casa de Jehová, él nos enseñará sus caminos. Está diciendo que en los últimos tiempos la iglesia del Señor no será una iglesia pequeña, no será una iglesia que sobrevive, no será una iglesia que no crece, que lucha para avanzar. No, en los últimos tiempos, en estos tiempos, el Señor va a provocar que las naciones corran hacia las iglesias, que los presidentes vengan a las iglesias a pedir votos, a pedir cacao, a pedir canoa. Y eso ya se está viendo en Colombia. Ahorita para los políticos nosotros somos la mejor novia, porque sabe del poder electoral que hay en las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas se han movido multitudes en Colombia y le pueden cambiar la balanza política a las elecciones. Por eso la iglesia cristiana está llamada a crecer. Diga: crecer. Y diga unas 3 palabras: multitudes, multitudes, multitudes. Diga una vez: multitudes, multitudes, multitudes. Ahora, en la agenda de Dios para estos últimos tiempos son multitudes. Pero detrás de las multitudes no están las estrategias. A mí, reconozco mis defectos. Yo no escondo mis errores. Yo he creído que las estrategias eran la machera. Yo he practicado el G12. Me he metido de cabeza al G12, al sistema geográfico, y hemos crecido. Pero a veces he hecho cambios porque no crecía como quisiera. Y del geográfico salté al G12, del G12 salté a los distritos, porque yo quiero crecer, pero me he puesto la fe equivocadamente en las estrategias.
Y las estrategias son buenas, pero no traen necesariamente el crecimiento. El crecimiento para usted, pastor, es Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que dan el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, dice Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El Padre quiere que crezcamos. Si Jehová, Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, ¿quién edifica la casa? Es Jehová. En vano se afanan los edificadores. Es el Hijo el que hace crecer la iglesia. No solamente el Padre, el Hijo está involucrado en buscar multitudes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, ese lleva mucho fruto. El Espíritu Santo está interesado en el crecimiento de la iglesia. Hoy yo quiero que cada uno de ustedes, pastores y líderes, piensen en multitudes. ¿Cuántos piensan en multitudes? Aquí vemos una gran multitud, pero para las dimensiones colosales de Cali no somos nada. No hemos rasguñado ni la superficie de Cali ni de Colombia. Apenas estamos comenzando. Y el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo, Hechos 2:46, añadía a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia, teniendo favor con el pueblo. O sea que vemos que es el Padre el que está edificando la iglesia, es el Hijo que está edificando la iglesia, está haciendo crecer, y es el Espíritu Santo el que está haciendo crecer la iglesia. Ahora el Padre se compara con un arquitecto. El Padre se compara en Jeremías, en Mateo 18, tú eres Pedro, 16:18, y sobre esta roca edificaré. El Padre se compara como un arquitecto que va creando la iglesia, haciéndole crecer ladrillo por ladrillo. Edificaré. Si Jehová no edificare la casa, en vano se afanan los edificadores. El Hijo se autocompara como un labrador. Cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, Cristo se compara como un labrador. La vid verdadera, el Padre es el labrador, el Padre, labrador, labrán. Vosotros sois labranza de Dios, dice el apóstol Pablo. Detrás del crecimiento de la iglesia no están las estrategias, sino la cruz. Cuando uno está predicando en su iglesia la cruz, llevo 30 años predicando la cruz. En cada sermón le meto algo de la cruz. ¿Por qué? Ese ha sido mi secreto desde que comencé la iglesia hace 32 años. Siempre la cruz, porque le oí un mensaje que predicó Billy Graham. Y dijo, cuando uno predica la cruz, a todos atrae Cristo, a Él. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El Espíritu Santo trabaja en el crecimiento de los discípulos. El Señor de la mies es el Espíritu Santo el que trae obreros a la mies. En esta iglesia hemos tenido grandes momentos de crecimiento. 1990 llegamos a 700 personas de la noche a la mañana. De 200 que teníamos en un garaje, había 200 en un garaje en 1990. Y Dios me dice, yo quiero multitudes. Nunca nadie en Cali se había metido a un teatro, jamás. Todos los pastores en 1990 de Cali, en Asmiseb, decían que los teatros eran del diablo, que no había ni pisar un teatro, demasiado extremismo.
Y cuando yo me alquilé el Teatro Imbanaco, me dijeron: Pastor Villavicencio, usted va a fracasar, la gente no le va a ir. Y cuando hice el primer servicio, casi me desmayo. Yo había estado en 3 días de ayuno. Para mi primer mensaje en el Teatro Imbanaco, de 200 personas, de la noche a la mañana, éramos 700 personas. Un fuerte aplauso al Señor. Y en el Teatro Imbanaco, como en 5 años, éramos 5,000 personas. Yo tenía que alquilar 2 teatros. Yo tenía que predicar el Teatro Imbanaco 2 sermones, irme al Teatro Cinerama simultáneo. Luego Corpoica, porque no aguantaba el Teatro Imbanaco, tenía que alquilar un salón colateral. Las personas hacían cola. ¿Y cuál fue mi pecado? Mi pecado es, yo descubrí que el éxito es más peligroso que el fracaso. Porque cuando me llegó el éxito, cuando yo miraba las colas del Teatro Imbanaco, yo mermé la oración, lo confieso. Yo comencé a basarme más en las estrategias. Comencé a mermar. Esas épocas yo iba todos los días a la Alborada, en la casa de San Fernando, todos los días oraba, día y noche, festivos, allí estaba yo. Yo de un programa de radio, 5:30 de la mañana, daba la palabra y en sudadera. Siempre he sido deportista y seguiré siendo deportista. Yo voy a jugar tenis hasta los 90 años. Y a los 90 años ya no voy a poder jugar tenis, voy a dedicarme al montañismo. Se ríen, nadie crea. Y comencé, cuando vi 5,000 personas, comencé a delegar las alboradas. Yo iba ya una semana al mes. Decía un pastor: usted ore estas semana, yo descanso, y usted ore la otra semana, yo descanso. Y mis alboradas eran pulpas. Yo las delegué, dejé de ir. Yo hacía vigilias todos los viernes. Uno se cansa, pero la Biblia dice: no debemos cansarnos de hacer la obra de Dios. Yo no voy a contar solamente mis grandes éxitos, tengo que contar mis errores. Tengo que abrir mi corazón para que ustedes sepan quién soy yo. Y cuando dejé de orar como estaba en esa disciplina, vino una pastora, se levantó Jezabel y me dividió la iglesia. De 5,000 aparecían 2,500. Se llevó 2,500 personas. Lo que cuesta uno ganar 2,500 personas. Y se levantó un demonio, se levantó una división, unas acusaciones. Dijeron hasta que yo tenía dinero en Holanda. Hasta eso dijeron. Todo era falso. Mi señora y yo lloramos y comenzamos de nuevo. Otra vez. Yo le dije al Señor: Señor, nunca más voy a delegar las alboradas. Yo voy a estar. Y en las vigilias voy a estar. En los ayunos de los sábados estaré ayunando. Y de 1996 comenzamos otra vez a avanzar. Allá en el año 2007, el 2007 llegamos a 7,000 personas. Y hasta como 10,000 en influencia. Hicimos un gran culto de milagros en el estadio y llenamos 12,000 personas sin que las misiones me ayudaran. Otra vez cometí el mismo error. Mermé la oración, mermé los ayunos. El éxito se me subió a la cabeza. Vi esa Coliseo Santa Librada de 2,000 cultos, de 2,000 personas cada reunión. Digo yo: ya estoy hecho. Ya estoy hecho. Que otros oren. Yo me dediqué mucho en esa época
a comprar revista Semana, a ilustrarme, a leer la Biblia, pero leía más periódicos y leía más revista Semana y me volví un intelectual, un pastor intelectual. Oraba así, no puedo aquí tampoco echarme toda el agua sucia, flagelarme, oraba, pero no era el que oraba como antes. Ayunaba, sí, pero no como antes. Se me metió otra vez Satanás. Me mataron un pastor que hasta ahora yo sigo lamentando. Con un sueño grande de poder tener un templo con parqueaderos, compré este lote. Yo lo había investigado bien. Yo no lo compré irresponsablemente. Yo hice una investigación exhaustiva de dónde era. Le escribí a la fiscalía, le escribí a estupefacientes si los dueños eran sanos, si este lote era sano, y el gobierno tuvo la desfachatez de darme unas cartas diciendo: tranquilo, pastor, esos dueños están sanos, ese lote no tiene problema, hágale. Porque yo siempre he soñado, no con un teatro, yo he soñado un lugar de parqueaderos, un lugar donde no tenga la gente que está parqueando en la calle. Ese siempre ha sido mi sueño. Y me metí a comprar. Y luego viene la fiscalía y dice que esto era del narcotráfico. Me sacan por RCN, Caracol, El País, El Tiempo. El Espectador me dio durísimo. El Espectador me dio en la cabeza. El escándalo hizo que la membresía empezara a irse. Se fueron. Para acabar de completar, entra un sicario y mata a un pastor. Otra desbandada. Y cuando decido pasarme por acá, de los 7,000 quedaron solamente 1,200. Me volví la iglesia de mayor decrecimiento del Valle del Cauca. No de mayor crecimiento, del menor de crecimiento. Yo pasé por esa tribulación. Y de repente viene una deuda de la DIAN que tenía que pagar 350 millones. Fue un tiempo donde yo tenía líos y problemas por todo lado. Y aparte, sufragios y cosas. Entonces yo me di cuenta yo dije: Señor, ¿qué debo hacer para volver a recomponer esta iglesia, para volver a crecer? Y comencé a que yo debería hacer lo que siempre he hecho: dejar de inventar la rueda, dejar de volver a las sendas antiguas. ¿Cuál es mi senda antigua? Yo oraba horas, ayunaba días enteros, 3, 4 días sin comer, con agua, con jugos, para que me dieran la visa colombiana. Le metí 9 días de ayuno en San Andrés y Dios hizo el milagro. Volví a estos temas. Volví en este año, empecé, y este año, gloria a Dios, he hecho mi estadística, se han crecido en 300 personas. Lo que ahorita el redil me dice que ya somos 1,800 personas. Estamos recuperando, estamos creciendo de 1,200, 1,800, dice el redil. Otra vez, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos volviendo a crecer? Después de haber sido la iglesia con el diablo se cebó, el diablo vino con toda su artillería y quiso hasta acabar con mi vida, pero no pudo ni podrá, porque estoy marcado con la sangre del Señor Jesucristo. Estoy marcado. Yo le pregunté al Señor: ¿por qué es tan difícil el crecimiento? Los pastores míos apenas están aprendiendo a ayunar, ha sido difícil.
les cuesta. Oran sí, pero ya están aprendiendo. Este año los he hasta obligado a ayunar. Entonces, Dios me habló hace 3 meses un texto y me dijo: Villavicencio. A mí el Señor no me dice apóstol, a mí no, a mí no. Me dice apostoloco. Ahí me vuelvo loco con tantos. Y me volvió a llevar el secreto de lograr multitudes. ¿Cuántos quieren el secreto de lograr multitudes? Y yo, que soy tan terco, me lo tuvo Dios que remachar. Y estos 2 meses pasados he vuelto a las sendas antiguas, a doblar la rodilla, aunque me duele porque tanto jugar tenis ya no puedo doblarla. Oro sentado caminando. Lucas 9:28, Dios me habló de cómo va a crecer esta misión. Lucas 9:28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan, y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Dios me revelaba a través de este texto que yo no solamente debo orar en las alboradas, que yo no solamente debo orar en las vigilias, que yo no solamente debo orar en los ayunos que convocamos aquí los sábados, sino que yo debo orar solo, como lo hacía antes de mis tiempos de Imbanaco. Yo me iba a las fincas y estaba 3-4 días solo, hasta quebrantar el poder del diablo. Yo lograba quebrantar el poder del diablo y no hacía tanto estrategia ni sistemas humanos, sino que después yo aparecía a la multitud sin yo hacer nada. Es lo que hizo Jesús. Se fue a orar solo, llevó a 3, pero básicamente esos 3 estaban lejos. Él estaba orando solo y dice: la apariencia de su rostro cambió. Lo primero que Dios va a hacer con nosotros es que va a mudar nuestra faz. Así como Moisés, que cuando iba al monte a recibir las tablas de la ley, dice que bajaba con una cara como un reflector y se tenía que colocar un velo, porque los hijos de Israel no podían mirar, se sentían encandilillados. Moisés tenía que colocar un velo. La Biblia nos dice que lo primero que sucede cuando oramos es que el corazón alegre hermosea el rostro. Eclesiastés 8:1 dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Dios nos va a dar sabiduría. La tosquedad se va a desaparecer. Tú vas a tener una nueva faz, como dice la Biblia. Todos somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos la hermosura del Señor en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos van a ser transformados de gloria en gloria? Se te va a ver en la cara. La gente va a captar que eres tú. La gente va a ir a tu célula porque se te va a notar la presencia de Dios en tu cara. Tu cara va a atraer las personas, porque no es un rostro de amargura, no va a ser un rostro de juicio, no va a ser un rostro de tensión, líder tensionado, pastor que nunca sonríe en el púlpito, líder que va con la cara de limón, cara de revólver. Eso espanta a la gente. Cristo dice, oraba hasta que se mudaba su rostro. Un evangelio dice como la nieve, el otro evangelio dice como el sol. No se contradicen, pero eso es lo que sucede cuando oras.
Cuando tú oras, la apariencia de tu rostro, eso arregla tu hogar, eso mejora tu matrimonio. Eso mejora tus relaciones porque tienes un rostro pacífico, un rostro agradable, un rostro lleno de la gloria y de la presencia del Señor. Toda la célula crece, el ministerio crece, la gente quiere escucharte, la gente quiere, ¿qué vas a decir tú? Porque la apariencia de tus facciones dejan de ser toscas, dejan de ser rudas, dejan de ser graníticas, como un indio comanche petrificado, sino que es un rostro agradable. Está brillando la gloria del Señor. Cuando no oramos, nos volvemos taciturnos, sombríos, una cara de amargura, de tensión, de un rostro de preocupación. Nadie quiere ir a oír a un pastor con una cara adusta. Nadie quiere ir a oír a un líder con una cara de revólver. Pero dice que la apariencia de su rostro se transfiguró. Y no solamente se transfiguró su rostro, que brillaba como el sol, sino que se transfiguraron sus vestiduras. Dice que mientras oraba, las vestiduras del Señor se empezaron a transformar en un brillo, en una luz. Salían de sus vestiduras un resplandor. Y es lo segundo que te va a suceder a ti. La Biblia dice que las buenas obras son las vestiduras que Dios nos quiere dar, santas y resplandecientes. Se le ha concedido, dice Apocalipsis 19:8, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, las acciones justas de los santos. Lino fino, resplandeciente son tus vestiduras. El diablo estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Lo acusaba porque estaba con vestiduras viles, vestiduras impuras. Y Dios dijo: quitadle las vestiduras viles y colocarle vestiduras de justicia. Cuando tú vas a crecer en tu célula, tú vas a crecer en tu iglesia, porque solo la oración va a transformar tus obras en acciones justas, buenas y resplandecientes. Y la Biblia dice: así brillen tus obras. Eso dice la palabra, que no se puede colocar una luz debajo de un cajón, sino encima para que brille. ¿Por qué no crecen las iglesias? Porque estamos, como yo cometí esos errores, basados en la estrategia, basados en la mecánica, el 12. Bueno, amén del 12. Y seguimos nosotros con el 12. Yo he hablado con mucho pastor en Colombia, mucho pastor amargado contra el 12, con el G12. Y han querido aplicarlo sin unción, han querido incorporarlo a su ministerio sin la oración, sin el rostro resplandeciente, sin las vestiduras brillantes de la gloria y de la presencia del Señor. Y así no es. La multitud no va a llegar. En todo tiempo sean blancos tus vestiduras. Eclesiastés 8:9: en todo tiempo sean blancos tus vestiduras, nunca falte unción sobre tu cabeza. Yo hacía auditorías en las minas de Bolivia. Yo me acuerdo de una mina en Potosí, un frío en el glacial, 5,000 metros de altura. Me dijeron: licenciado, vaya y haga una auditoría de activos fijos de la mina de Machaycaipasa. Yo me metí a la mina y en ese frío gélido, y cuando veo unas flores blancas dentro de la mina, que el mugre le resbalaba.
Los mineros pasaban por ahí, le regaban mugre de las minas, del carbón, y las flores eran tan limpias, tan traslúcidas, que el mugre llegaba y se resbalaba. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú oras como Cristo oraba, el mugre del mundo no te puede contaminar, va a resbalar de tus pétalos, porque tus vestiduras están blancos y resplandecientes. El pastor Cho contaba cómo hizo la iglesia más grande del mundo. Pastor Cho cuenta que cuando él comenzó la iglesia en Corea del Sur, en un barrio de budistas, pero budistas violentos, budistas asesinos, que fueron y le dijeron: pastorcito, usted no nos venga aquí a montar una iglesia protestante, porque nosotros somos budistas hace 5,000 años. La religión oficial de esta tierra, de este sector, es el budismo. Adoramos a Buda, le hacemos cantos a Buda. Mire ese Buda que tenemos ahí, le frotamos la barriga, etcétera, etcétera. Si usted insiste en montar una iglesia cristiana en un país budista, lo vamos a matar. Tiene 7 días para irse. Y el pastor: ay Señor, me van a matar. ¿Qué hago? Voy a la policía no va a hacer nada, la policía es budista. Y el Espíritu Santo le dijo: va y negocia. Fue. Vengan, señores religiosos de Buda, hagamos algo. Hagamos un desafío, una apuesta. Digan algo, ¿qué problema tiene esta comunidad? ¿Qué problema hay? Y deme 7 días. Si yo no lo arreglo, me voy. Pero si lo arreglamos, me quedo. Bueno, pastor, listo. Aquí hay una señora que está 10 años paralítica, 10 años, y loca. Vive en esa esquina. Si usted en 7 días la cura, se queda. Pero si en 7 días no se cura, venimos y lo matamos a usted y ese puñado de cristianos que tienen esa carpa. Listo. Desafío hecho. En 7 días tengo que lograr y que se sane. Y fueron a la iglesia, les contó a los hermanos, eran poca gente, 20. Apenas la iglesia estaba comenzando y se pusieron a orar. Dejaron solo a orar, todos los días orando. Oraban de tempranas horas y a las 5 de la tarde iban en romería a orar por la señora. Señora, buenas tardes. Loca, paralítica, endemoniada. En el nombre de Jesús fuera. En el nombre de Jesús fuera. Y nada. Y oraban. Al día siguiente, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, ya estaban cansados. Fuera en el nombre de Jesús. La verdad, fuera en el nombre de Jesús. El pastor ya estaba cansado. Fuera en el nombre de Jesús. Y el demonio también. Llegó el 7º día. Pastor, hoy es el último día, vamos a hacer la última oración. Si hoy no se sana esa señora, son 7 días de ayuno. Y todos los días hemos estado orando y todos los días hemos clamado y hemos ido a orar por la señora y sigue lo mismo. Pastor, es la última oportunidad al 7º día. ¿Cuántos saben que los 7 días cayeron las murallas de Jericó? ¿Cuántos saben que al 7º día cayeron las murallas de Jericó? Digan aleluya. Digan gracias, Padre. Y fueron. Y dijeron en el nombre de Jesús, te vas. Y nada, y se fueron. Pastor Cho se reunió con la gente y dijo: Dios no nos ha respaldado. No esperemos aquí la muerte. Arrodillémonos. Que vengan los budistas con sus afilados
cuchillos y nos van a decapitar. Y se arrodillaron esperando que vinieran a matarlos. Que en muchos países del mundo cuesta la vida predicar. Y se vino la procesión, se vinieron la procesión de coreanos en esos vestidos rojos de los budistas, así como los Hare Krishna saltando con unos platillitos y de pronto venían muy alegres. Digo, están alegres porque nos van a matar, qué raro. Y se venían acercando y acercando, y cuando empiezan a mirar bien, era la señora totalmente sana que estaba encabezando la procesión, brincando y alabando a Dios porque el Señor le había sanado. Y los budistas vinieron a darle gracias a la iglesia, a decirle: pastor, se puede quedar, ustedes han logrado ganar la apuesta. Esta señora paralítica, boba, idiota, ciega, bueno, ciega no era, está sana. Aleluya, con un fuerte aplauso al Señor. Así comenzó la iglesia más grande del mundo. Y nosotros creemos que lo podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos atraer multitudes. Eso es el Señor. Eso es cuando se quebranta la obra del diablo. O pregunten a los pastores misioneros en los países musulmanes. Pregunte a usted cómo comenzó la iglesia más grande de Arabia Saudita. Lea la historia de la iglesia más grande, multitudinaria de un país musulmán. Llegó a Arabia Saudita un pastor muy inteligente, muy preparado, graduado en los mejores institutos teológicos de Estados Unidos, con un grado en lenguas árabes, porque se dan el lujo esos institutos bíblicos de los norteamericanos, prepararlos teológicamente y en lenguas árabes. Y llegó con su título. Y para acabar de completar, era un mono alto, atlético, con el pelo crespo, ojos azules, lleno de músculos. Y dijo: no, yo llegué aquí a Arabia Saudita, tengo una pinta de Billy Graham, aquí se van a convertir las multitudes. Yo sí atraigo las multitudes. Mentira. Y hablaba perfecto árabe. Su nombre era Ralph. Y Ralph comenzó a predicar y nadie le iba. Ni un convertido. Pasaron 3 meses, ni uno. Y él dijo: pero yo he estudiado la mejor teología. Yo soy atleta. Como soy atleta, voy a hacer algo. Voy a irles a decir a estos musulmanes que hagamos un trato. Yo hago mis piruetas. Él era casi saltador olímpico de piscina. Daba volteretas. Se lanzaba de espalda, se lanzaba de lado, daba giros, chumbulún. Digo: yo voy a lanzarme gratis del puente que queda al pie de ese río, y usted le va a dar una exhibición de salto acrobático, con la condición de que vengan después de la exhibición, me escuchen sobre Jesucristo. Y ok, hágale. Se reunieron los árabes y el pastor se puso traje de baño y se tiraba tirabuzón, hebra, de espaldas, triple salto mortal. Y la gente bueno, ahora me van a oír, sí. Hable Jesucristo, que hables de ese Señor. Tenemos nuestro Alá. Nosotros tenemos nuestro Alá. Y al cabo de un tiempo el hombre se cansó de tanto salto, de tanto exhibición, y fue a orar. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando no crece la célula? Diga, ¿qué es lo que? Orar. Y fue a orar: Señor, ni un convertido. Y no me trae nadie, quiere dejar a Alá, ni al Corán, ni a su profeta Mahoma. Yo estoy fracasando, ¿qué hago? Y se tiró a orar y Dios le habló: deja de predicar. Solamente te encierras un mes. No hagas nada. Métete a tu cuarto
y ora un mes entero y no le digas nada a nadie. Y cuando termines tu mes de oración, pero de día y de noche, de día y de noche, sal a las calles de esta ciudad y no prediques nada, simplemente bendícelos. Va a los mercados, va a las plazas, va a los parques y diles: yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ve a las tiendas y di: yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Ve al supermercado, ahí donde están la gente vendiendo los productos, y di: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y pasa solo un mes bendiciendo, un mes orando y un mes bendiciendo. Estos son gente fanática, no les hables de religión. Y obedeció. Un mes orando y al otro mes yendo a bendecir. Sea bendecido el nombre de Jesús. Y era bautista de la organización más grande de Estados Unidos. Tienen 40,000 iglesias. La iglesia bautista del sur es la más poderosa. 40,000 iglesias. Es su seminario bíblico. Y el hombre, después del mes, diciendo: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Un día, un imán, ¿sabe qué es un imán? No es el imán que atrae no, es el cura de los musulmanes. Un imán, un sacerdote musulmán le dijo: señor pastor, le tenemos que agradecer mucho porque todo este tiempo usted ha estado bendiciendo aquí a los musulmanes. Y nos agrada que nos bendiga en el nombre de Jesús, porque nosotros también creemos en Jesús, pero como profeta, no como hijo de Dios. Pero nos agrada que nos bendiga así en nombre de Job, en nombre de Abraham, pero también que nos bendiga en nombre de Jesús. No tenemos en contra de eso. Y yo le pido el favor que mañana venga a la mezquita y nos bendiga toda la mezquita en el nombre de Jesús. Digo, es un milagro. Pero no nos vaya a predicar, no nos vaya a hablar más. Usted se para en la mezquita y dice: yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y el hombre fue, y cuando entró estaba lleno, como 3,000 personas, una mezquita de musulmanes. La mitad mujeres a este lado, la otra mitad hombres. Se paró y dio gracias al señor imán que me da esta oportunidad. Y yo quiero bendecir a todos ustedes en el nombre de Jesús. Sean bendecidos. Muchas gracias. Hasta luego. Pastor, una señora musulmana, ¿por qué no bendice a mi hijo que está enfermo, que lo tengo aquí de brazos? Una enfermedad rarísima. Tiene un problema que no puede caminar, un problema que llaman de PERT. Los médicos no pueden hacer nada. Y hemos hecho todo. Ya que usted está bendiciendo, por favor bendiga a mi hijo, pero de forma particular, no así en general. Y el pastor, que era bautista, no cree en milagros, le dijo al imán: usted aprueba, pues hágale, no va a hacer daño. Y pasó la señora con el niño enfermo, y el pastor dijo: yo te bendigo y oro por sanidad, aunque dentro de sí él no creía. Aunque no creo que va a pasar nada, igual oro para que el Señor te bendiga y te sane, aunque estoy seguro que eso no va a ser posible. Te bendigo, hasta luego. Lo bendijo y se estaba yendo. Y de pronto toda la concurrencia comenzó a decir: ¡no! El niño estaba siendo sano allí. Empezó a saltar. Un pastor bautista que no cree en milagro lo bendijo, y el Señor obró sobrenaturalmente. El niño estaba corriendo por todo el auditorio de ese lugar de musulmanes. Ese milagro rompió la obra del diablo, y ahora en ese lugar hay una iglesia cristiana, y ese musulmán es un pastor cristiano que ha levantado una iglesia en un lugar musulmán. ¿Por qué? Porque no fue la fuerza del hombre, no fue el impulso del ser humano, fue la oración que rompe la obra del diablo. Fue la oración que quebrantó
la opresión religiosa, fue la oración. Y es lo que dice este texto. Es lo que dice este texto, porque cuando Cristo se transfigura, aparecen de la antigüedad Moisés y Elías, y es lo que va a sucederte a ti, líder y pastor, si oras como Cristo oraba. Los personajes del Antiguo Testamento se te van a presentar. Se te va a presentar Elías, se te va a presentar Moisés, se te va a presentar Jeremías, y te van a recompartir los secretos inescrutables de la palabra, y tú vas a crecer en la palabra, y tú vas a tener mucha palabra, y vas a tener mensajes llenos de revelación. Y cuando tus mensajes no sean copiados de un libro, sino de la revelación de la palabra, porque los personajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento te van a visitar y te van a conversar y te van a abrir la palabra. Entonces tu célula va a crecer, entonces tu iglesia va a crecer, porque tú vas a tener revelación del Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Gracias. Multitudes, multitudes, últimos tiempos. ¿Qué más sucedió en ese día? Una voz vino desde el cielo, una voz de aprobación. Este es mi hijo amado. Dios te va a aprobar, Dios te va a bendecir, porque te va a aprobar y va a decir: a ese escúchenlo. Tú no vas a tener necesidad de obligar a la gente que te oiga. Tú vas a tener necesidad de que a la brava, es que tiene que oírme, yo tengo un mensaje. No, Dios le va a dar la orden. Dios le va a dar la orden a esas multitudes que no han llegado a tu iglesia, y le va a decir: ese tipo ora hasta que su rostro resplandece y sus vestiduras sean justas. A ese vayan y óiganlo. Las multitudes vendrán a ti a escucharte, porque Dios le va a dar la orden a las multitudes que te escuchen. ¿Y cómo termina este texto? 37. Y al día siguiente, diga, y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud, diga conmigo, cuando descendió del monte, diga, cuando descendió del monte, diga, cuando descendió del monte de la transfiguración, una gran multitud le esperaba. Es que eso yo ya lo viví. Hace 20 años, cuando yo me metí a 3 días de oración y ayuno, mi esposa lo sabe. Vivía en ese apartamento pequeño, yo oraba, clamaba: fuera en nombre de Jesús, fuera. Y los vecinos le decían: señora, ¿por qué usted no se va? Su marido la vive echando. Que no se va, señora. Yo llegaba al Teatro Imbanaco, no lo podía creer. Yo llegaba al Coliseo Santa Librada, 3 cultos de a 2,000 personas. Yo decía: ¿de dónde viene? ¿Por qué viene esta gente? ¿Quién las trae? Es que yo había estado en la montaña. Mi rostro estaba resplandeciente, mis obras estaban justas, mis vestidos estaban blancos, y Dios estaba, me visitaban los personajes de la Biblia, me daban sermones, y luego Dios decía: este es Villavicencio, mi hijo, vayan a oírlo a él. Y cuando yo llegaba, había multitudes esperándome. Cuando están captando el mensaje de hoy, el cierre de cada convención. Y esto es lo que también bendijo una célula, porque Cristo, las multitudes lo esperaban y ministró a las multitudes, pero no descuidó una célula fracasada, un grupo familiar donde estaba el papá y el hijo endemoniado. Y había una célula donde los discípulos habían tratado de sacar a ese demonio, y el demonio no se había querido ir.
Y Jesucristo se baja de la montaña y visita una célula. Eso nos habla de que Cristo no solamente mira las masas como masas impersonales. Cristo está interesado en cada persona. Denle un fuerte aplauso al Señor, en cada persona, cada célula. Y había una célula, había un grupo familiar. Había un hombre chillando: maestro, te ruego, veas a mi hijo, pues el único que tengo. Y un demonio le toma, le hace echar espuma y lo estropea. Y lo llevé al grupo de oración. Lo llevé al grupo de un grupo en un hogar, en una casa. Y la célula no pudo. Los discípulos no pudieron. Cristo lo liberó. Y esos líderes de célula le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les respondió? Porque yo he estado en la montaña en ayuno y oración. Yo estuve allí orando y ayunando hasta que mi rostro se mudó, hasta que mis vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes, hasta que personajes de la antigüedad vinieron a conversar conmigo y a hablarme, y hasta que Dios dio la orden. Él dio la orden. Él dijo: multitudes, vayan y óiganlo a Él. El ayuno produce eso, la oración produce eso. Y por tanto esta multitud enorme, voy a elegir una célula, esta. ¿Cuál es el problema? Liberación, sal fuera demonio. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Porque este género no sale sino con oración, ayuno. Es lo que nos falta mucho a nosotros. A los líderes les falta ayunar mucho. Si tan solo pudieran entender que solo ayunando y orando, esa célula de 5 muy pronto va a ser de 10, muy pronto va a ser de 20. Pero ¿por qué has seguido 5 todo el año? ¿Por qué? Porque tú sigues con la misma cara, con la misma vestidura. Los personajes no te visitan y el Padre no ha dado la orden. Pero si tú hoy tomas la decisión y dices: Señor, yo voy a cambiar mi estrategia. Diga: voy a cambiar mi estrategia. Colóquese de pie, diga: gracias, Señor. Diga conmigo: Señor, perdóname. He estado tratando de crecer en mis propias fuerzas. Diga conmigo: he estado tratando de crecer en mis estrategias, en mis modelos, y he descuidado el rostro. He seguido con la misma cara de revólver de siempre, la misma cara de duda, la misma cara de indiferencia. Vengo a tu iglesia con una cara de indiferencia, una cara de criticón. Empiece a pedirle al Señor perdón. ¿Qué cara usted tiene? Confiese qué cara, con qué cara viene a la iglesia. Una cara de duda, una cara de crítica, una cara de indiferencia, una cara de apatía, una cara, un rostro, una semblanza humana. Así no es. Así no es. Ustedes y yo tenemos que entrar a la monte de la oración. Diga conmigo: Señor, ayúdame a llevar a la montaña, trepar a la montaña, Señor. Y no estamos hablando de necesariamente irnos a una montaña, irnos a la Cerro de las Tres Cruces, no. Ir al cuarto de oración, venir encerrarnos en nuestra habitación, allí orar, hasta que esa cara, hasta que ese rostro resplandezca. Esa faz sea mudada. Diga conmigo: Padre Celestial, no solamente mi cara, sino mis vestiduras.
Haga así las vestiduras. Mis acciones, las vestiduras son mis obras. Resplandezcan como luminares en el mundo. Pablo dice que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Pablo enseña que debemos ser como luz. Daniel, diga conmigo, Daniel dice que los justos resplandecerán como estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Padre, que mis vestiduras hoy se purifiquen. Diga, purificación de mis obras. Diga conmigo, Señor. No se oye, hermano, estamos apagados. Diga, Señor, quiero orar hasta que me visiten los personajes de la Biblia. Yo quiero hablar con Pablo, quiero hablar con Pedro, quiero hablar con Jeremías, con Isaías. Quiero que ellos me compartan los secretos para yo dar alimento fresco a tu pueblo. Diga conmigo, Señor, yo quiero oír tu voz. Que tú digas, esta es mi hija amada, en ella me complazco. Vayan y oiganla a ella. Quiero que tú le des la orden. Diga, quiero que tú les des la orden a mis vecinos que vengan a oírme. Porque yo ya me he cansado de invitarlos. Sea sincero, háblele. Diga, Señor, yo me he cansado de invitarle. Me he cansado de decir que vengan y no vienen. Pero yo te pido, diga conmigo, yo te pido que tú des la orden para que esas personas lleguen a mi célula o lleguen a mi iglesia. Tú las vas a traer. Un fuerte aplauso a Jesús. Diga conmigo, Señor, que esta experiencia no se quede en teoría. Que cuando yo baje del monte de la oración, yo encuentre, oh sorpresa, diga, oh sorpresa, multitudes me van a recibir. Amén y amén.